Hola, buen día. ¿Se me escucha? Buen día, doctora. ¿Qué tal, Nazaret? Hola, buen día. Al que está de la facultad. Después te voy a pedir que me pases el carácter de hospedadora, así puedo compartir pantalla. Ah, ya está grabando. Ah, bien. ¿Cómo hago para aceptar, desactivar la sala de espera? No, ya la desactivé la sala, Ah, así que no tiene que aceptar. Ah, bien, 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 genial. No sabía que se podía hacer eso. Genial. Es muy práctico, la verdad. Bien. Vamos a silenciar el celu porque si no, a esta hora. Bueno, le mandamos un saludo porque esta clase se está grabando a la compañera de ustedes, Abril, que es la que generalmente inicia las reuniones, bueno, que está enfermita, así que se recupere pronto y bueno, le deseamos lo mejor. Bien. Bueno, ya arrancaron la... Ah, escúchame, al de franja morada. Necesito que me pasen la clase que se grabó el día viernes, que dio la doctora Sinagra, así la puedo subir al campus, puedo subir al campus el enlace, ¿sí? Así que Genial. cuando puedan, es esa la que me falta, las otras ya las tengo. Pero Genial, ahora la pido y se las envío. bueno, muchas gracias. Perdón, ¿cómo es tu nombre? Brandon Palmada. Ah, Brandon, bien, Brandon. Bueno, ya comenzaron el viernes con la doctora Sinagra la unidad de matrimonio. Así que hoy vamos a continuar, hoy, mañana, vamos a continuar con el tema de matrimonio. No es un tema complicado, es un tema que de la bibliografía, en los manuales, está muy bien explicado, así que simplemente los Power acompañan las clases, ¿sí? No es que necesariamente necesitan estudiar de los Power, pero si sirve, está perfecto. Igual tienen la explicación en los manuales, está todo. Algunas cosas las podemos ir viendo rapidito porque no tiene sentido ponernos a explicar algo que es muy simple y así podemos ir avanzando. Y sí detenernos en algunos aspectos que tienen alguna, no complicación, porque ya les digo, no es un tema difícil, pero sí alguna arista que vale la pena explicar. Vamos a ir hoy con la unidad 3 de matrimonio, dijimos el punto 6 a 9. Así que vamos a arrancar con... con el tema de celebración del matrimonio, ¿sí? Este es uno de los temas muy fáciles que realmente a veces ni cuando estamos en clases presenciales, muchas veces no nos detenemos, porque ahí como a veces tenemos otras urgencias de temas. Bueno, aparte ahora la materia está más larga, pero generalmente cuando teníamos 2 meses para familia, era la primera mitad de la materia, y las otras 2 meses para sucesiones, y teníamos que más urgencia
en poder dar los temas, no teníamos tiempo, entonces a veces esto ni se daba porque es muy sencillo. Vamos a explicar algunas cositas en particular, ¿sí? Con respecto a la celebración del matrimonio, bueno, con respecto, saben, esto ustedes ya lo vieron algo con la doctora Sinagra el viernes, algunas cosas capaz que las repito, pero bueno, vale. El matrimonio, para que un matrimonio sea válido, exista y sea válido, se requiere el consentimiento de ambos contrayentes y la intervención de la autoridad competente. El consentimiento de ambos tiene que ser un consentimiento prestado personalmente ante el oficial público del registro civil, ¿sí? No existe el matrimonio por apoderado, que existía hace muchos años antes de la ley 23.515, teníamos la posibilidad del matrimonio por apoderado, es decir, yo le entregaba un poder a un abogado y él manifestaba su consentimiento por mí, que era su mandante. Eso no existe más desde hace, ya les digo, muchos años, y necesariamente el consentimiento debe ser prestado en forma personal y ante la autoridad competente, que es el oficial público del registro civil. Vamos a desarrollar un poquito, bueno, esto seguramente lo vieron, o no sé, con la doctora Sinagra, que si el matrimonio carece de alguno de estos elementos esenciales, es un acto inexistente. Esto marca la diferencia con la nulidad. Después vamos a ver, hay otro power que les voy a mandar, que es el de nulidad, la diferencia entre lo que es un acto inexistente y un acto nulo, ¿sí? A diferencia de los actos jurídicos en general, que si ustedes recuerdan algo de parte general, la doctrina discutía si se consideraba, algunos estaban a favor del acto inexistente y otros a favor, de otros no. Decían que solamente hay actos nulos, anulables, pero no hay actos inexistentes. En materia de familia, en materia de matrimonio, nunca se generó esa discusión porque el legislador, desde la época de Vélez y que lo tomó del Código de Napoleón, siempre dejó muy clarito y expresamente establecido en un artículo que el matrimonio que se celebra sin alguno de estos elementos esenciales no produce efectos, ¿sí? Al decir no produce efectos, es el grado máximo de ineficacia, ¿sí? No es mucho más que la nulidad. Entonces, es un matrimonio inexistente. Después vemos las diferencias. Bien. Vamos directo con la celebración de matrimonio, que tiene unas formas de celebración ordinarias y formas extraordinarias. Lo de formas ordinarias no me voy a detener mucho, voy a decirlo rápidamente, porque todo el mundo sabe cómo se celebra un matrimonio. El que no ha estado personalmente en algún casamiento, lo ha visto por televisión. Igual ahí en las novelas y eso difieren a veces unas cuestiones de forma. Pero rápidamente, y me voy a detener más en las modalidades extraordinarias. Bien. Con respecto a la celebración del matrimonio como en forma ordinaria, uno se presenta al registro civil, que es lo que generalmente la gente dice, voy a pedir fecha, ¿sí? Cuando va a pedir fecha al registro civil, lo que hace es completar una solicitud, ¿sí? Es netamente administrativo, donde están todos sus datos, ¿sí? Su voluntad, ¿sí? Su manifestación de querer contraer matrimonio, y del registro le van a pedir que presente certificados médicos, ¿sí? Son los certificados prenupciales. Estos certificados es un análisis que uno se tiene que hacer, una extracción de sangre, para demostrar que no padece una enfermedad venérea en periodo de contagio, ¿sí? Porque ustedes vieron, con la doctora Sinagra, estuvieron viendo los impedimentos, y es un impedimento impediente, ¿sí? Es decir, no obsta a la nulidad. Si no se presentan los certificados prenupciales, ¿sí? No, el matrimonio no es que va a ser nulo, ¿sí? Va a tener otro tipo de sanciones administrativas, pero no va a ser nulo por eso, por ser un impedimento impediente, ¿sí?
¿sí? Acuerden que la enfermedad venérea en periodo de contagio tiene que ver con aquellas que se transmiten, pueden transmitirse sexualmente o parasexualmente, es decir, no a través de la relación sexual, sino también por otras formas, lo cual, si lo pensáramos de esa manera, también incluiría al HIV, pero el HIV, el tema, la diferencia está que el periodo de contagio del HIV es permanente, por lo tanto, si se obligara, primero que no se puede obligar, hay un montón de leyes que prohíben la obligación del análisis de HIV, y si así fuese, sería un impedimento de carácter permanente, porque el periodo de contagio del HIV no finaliza, siempre existe. En cambio, como la sífilis, por ejemplo, una vez que se medica, se controla, el periodo de contagio finaliza y ahí la persona puede ir y casarse sin ningún inconveniente. Entonces, la exigibilidad de los certificados médicos es para estas enfermedades venéreas en periodo de contagio. Una vez que se controla ese periodo de contagio, desaparece, la persona puede contraer matrimonio. Bien, le van a pedir eso y uno lleva todas esas solicitudes de trámite, lleva los certificados, le van a dar la fecha, ¿sí? Bueno, acá tenemos el 416 del Código Civil que habla de esto que estamos diciendo. Bien, acá el 417 nos dice que se puede suspender la celebración del matrimonio si no se cumplieron estos recaudos. Es decir, si se celebra igual, no es pasible de nulidad, ¿sí? Pero si antes el oficial público va a ver, si no me traes todo, yo el matrimonio no lo celebro, está habilitado a realizarlo, ¿sí? Lo mismo si alguien se opusiese a la celebración de ese matrimonio, se puede suspender el acto. Bien. Es un acto formal solemne, ¿sí? No se puede decir los contrayentes, bueno, esto no pueden establecer así es, por eso, justamente por esa solemnidad, es que el matrimonio se celebra de esa manera. No pueden establecer otro tipo de formas en que van a manifestar su voluntad, salvo algunas excepciones que es la de matrimonio, formas extraordinarias, que ahora las vamos a ver. Bueno, comparecen el día y la hora, bueno, con la presencia de 2 testigos. Bien, con respecto a los testigos, nosotros vamos, en realidad, si cuando uno va a contraer matrimonio, los testigos son testigos de conocimiento y testigos del acto, ¿sí? Se utiliza, en realidad tendrían que ser 4, ¿sí? Uno cuando presenta la solicitud tiene que ahí mencionar el nombre de 2 testigos que son aquellas personas que van a certificar que cualquiera de los contrayentes están hábiles para contraer matrimonio y no contienen ningún impedimento. Después, en el momento de celebración, los testigos que van a estar ahí son quienes van a dar fe de la realización del acto, es decir, que lo que está se celebrando en ese momento no es una compraventa, sino un matrimonio, ¿sí? Generalmente lo que se utilizan es los mismos testigos que uno menciona en la solicitud de trámite, son los testigos de presencia del acto, ¿sí? Para no acumular tantas personas, pero uno perfectamente podría mencionar, es decir, dar los datos de las personas que atestiguan y firman la solicitud de trámite, que dan fe de conocimiento, ¿sí? Y otros testigos para el acto. Es decir, si uno necesita conformar a muchos amigos que todos tengan algún protagonismo, está bueno hacerlo de esa manera, ¿sí? Si no, con 2 testigos es suficiente. Si los contrayentes se celebran el matrimonio fuera de la oficina del registro civil, a veces, otras veces no, se les exige ahí sí 4 testigos. Pero eso depende
del oficial público de cada registro. El oficial público, bueno, esto lo han celebrado, seguramente han presenciado, una vez que comienza el acto, da lectura al artículo 431, que son lo que vamos a ver mañana, que son los deberes y derechos de los cónyuges, ¿sí? Esos 3 artículos, en ese momento, le da lectura, ¿sí? Y los contrayentes expresan su consentimiento. Ahí es donde se celebra el matrimonio, en esa manifestación en el que dicen sí acepto, sí quiero, como lo quieran decir, ¿sí? Esa es la expresión del consentimiento. Bien. Esto lo tenemos, ahí lo estábamos diciendo, del acto. Bueno, luego se realiza el acta, bueno, hay todo lo que contiene el acta de matrimonio, y ya pasamos a las formas ordinarias. Les quería comentar algo con esto de la lectura de la celebración. Es decir, acá no pasa, el que ha visto se ha dado cuenta del matrimonio que se celebra en el registro civil, en ningún momento le dice el oficial público, si hay, ¿cómo es que la frase? Si alguien se opone, hable ahora o calle para siempre. Eso no se dice. En realidad, igualmente, si existiera la posibilidad de una oposición a la celebración de matrimonio, ustedes vieron seguramente con la doctora Sinagre, y si no, fíjense en el código, en los libros está re clarito, quienes están legitimados para manifestar la oposición, ¿sí? Y aquellos que no están legitimados sí pueden efectuar la denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, y el Ministerio Público Fiscal puede manifestar la oposición. Entonces, si alguien se opone, lo hace al momento, cuando se entera que se va a celebrar el matrimonio, o hasta en el momento del acto, y agárrense porque la hecatombe que se va a armar en ese momento de celebración, si alguien dice, no, yo me opongo porque yo sé que uno de los contrayentes tenía un matrimonio anterior que no fue disuelto. Así que más vale que lo hagan. Por eso es obligatorio para los registros civiles publicitar en la puerta del registro, siempre figura un listado de los matrimonios que se van a celebrar, porque de esa forma se cumple con el requisito de la publicidad. Bien. Bueno, se celebra el matrimonio, dijimos, se realiza el acta, ¿sí? Ese acta, a veces hay registros que entregan, además del acta de matrimonio, de la copia a los contrayentes, les entregan lo que se llama la libreta de familia, donde ahí después quedan está asentado el matrimonio y los nacimientos de hijos y eso. Eso a veces se entrega, a veces de acuerdo al presupuesto del registro, ¿sí? No, que se sigue usando, pensé que era algo que era antiguo, la libreta de familia, que ya no se daba más. No, depende, ya te digo, depende la partida presupuestaria del Ministerio del Interior asignada. Si hay plata, se arma la libretita toda bonita, pero si no, no, entregan el acta y es suficiente. Ok. Bien. Vamos, esa sería la modalidad ordinaria. Las modalidades extraordinarias, tenemos el matrimonio en artículo mortis, o artículo de muerte, y el matrimonio a distancia. Son excepciones. ¿Por qué? Porque dijimos que el matrimonio debe celebrarse ante el oficial público del registro civil en sede del registro. Pero hay supuestos, por ejemplo, voy a sacar este cuadrito, del 421 dice, el oficial público puede celebrar matrimonio con prescindencia de alguna de las formalidades previstas en la sección primera, cuando se justifica que alguno de los contrayentes se encuentra en peligro de muerte, con el certificado médico o con la declaración de 2 personas. Es decir, este riesgo de fallecimiento debe ser real, se tiene que probar. No, un día no me tengo ganas de levantar de la cama, che, que venga el del registro civil y nos case acá, ¿no? Tenemos que
probar que no hay una imposibilidad y realmente está en una situación muy grave que si no se casa ahora, no se puede casar nunca, porque puede fallecer, entonces en ese caso debe demostrarse y va a ser el oficial público, va a concurrir al lugar donde se encuentra esta persona y va a celebrar el matrimonio. Bien. Profe, igualmente en esos casos, por ejemplo, una persona internada en un hospital, Sí, casi ahí al borde de morirse, ¿eso ahí se puede casar igualmente? sí, es, lo que, es esto lo que estamos diciendo. O Ah, vos ok. decís por qué. Y porque Vos- por ahí no tiene 100% la Bien. capacidad, por Bien, no, eso. en ese caso no, porque obviamente tiene que, a pesar de estar en artículo de muerte, tener lucidez, tener discernimiento. Si no tiene discernimiento, no puede manifestar. A ver, el consentimiento lo tiene que prestar. ¿Sí? La diferencia va a ser que en vez de ser del registro civil, va a ser en el hospital donde se encuentre, pero tiene que poder manifestar el consentimiento. Si no puede hacerlo, por supuesto que ese oficial público tiene que negarse a celebrar el matrimonio, ¿sí? Por supuesto. En el caso de que el oficial público no pueda ir, puede hacerlo cualquier juez o funcionario judicial. Pero el tema del consentimiento tiene que ser prestado, sí o sí. Ese no tiene que dejar lugar a dudas, ¿sí? ¿Qué puse ahí? Bueno, por ejemplo, en este caso, si existiese una posición, el matrimonio se celebra igual, es decir, por esta circunstancia extraordinaria, porque si vamos a esperar a que se resuelva la oposición del matrimonio, el contrayente enfermo se nos fue. Entonces acá no hay tiempo. Entonces, sí, después cuando veamos nulidad vamos a ver que pueden plantear la nulidad del matrimonio a todos aquellos que se hubiesen podido oponer. Entonces, no puede manifestar la oposición, pero sí posteriormente va a poder, es el que esté esa persona legitimada, a plantear la acción de nulidad. Bien, este matrimonio también se debe analizar teniendo en cuenta el supuesto de matrimonio in extremis del artículo 2004-36 del Código. ¿Cuál es este matrimonio in extremis? Es uno de los supuestos de exclusión del cónyuge, de exclusión hereditaria. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando vean sucesiones, van a ver en qué casos el cónyuge no puede heredar, ¿sí? No va a tener derecho a la herencia, está excluido de la herencia. Uno de los supuestos es si se hubiese contraído matrimonio, ¿sí? Con una persona que se encontraba enferma, es decir, el caso de matrimonio in extremis, o en artículo mortis, se llama de las dos maneras, ¿sí? Y ese contrayente fallece de esa enfermedad dentro de los 30 días de celebrado el matrimonio. En ese caso, la ley presupone, ¿sí? Es una presunción, presume que ese matrimonio se celebró con alguna intención de captar la herencia exclusivamente, salvo que hubiese sido para regularizar una situación de hecho. Es decir, estos contrayentes ya se encontraban o conviviendo, tenían una relación anterior, ¿sí? Es decir, una unión convivencial, y se casan para poder regularizar antes de que el otro fallece. Se casan y al día siguiente se muere. En ese caso, el supérstite no va a estar excluido de la vocación hereditaria porque probará que existía una relación convivencial antes. Si no existía relación convivencial, si el fallecimiento se produce dentro de los 30 días, en ese caso sí va a estar excluido de la vocación hereditaria. Bien.
La otra de los supuestos de modalidad extraordinaria de celebración es el matrimonio a distancia, ¿sí? El matrimonio a distancia es el único supuesto de matrimonios entre ausentes que recepta nuestro Código Civil, ¿sí? Ya dijimos que el matrimonio por poder no existe más. El único excepción a la modalidad ordinaria que existe dentro de los supuestos de matrimonio entre ausentes es el matrimonio a distancia. En este caso, ambos contrayentes concurren personalmente al registro civil. La diferencia es que lo hacen en lugares diferentes, ¿sí? ¿Ven que dice el matrimonio a distancia? Es aquel en el cual el contrayente ausente expresa su consentimiento personalmente, debe ir al registro civil en el lugar en que se encuentra, ante la autoridad competente para celebrar matrimonios. Bien. El artículo 26, 23, que es en la parte, ven que es un artículo muy del 2000 y pico, es en la parte del Código Civil, en la sección que habla de las normas comunes a los derechos reales y personales. Ahí, además de regular cuestiones referidas al derecho internacional privado, también regula cuestiones que tienen que ver con la competencia, con el domicilio. En uno de esos artículos habla del matrimonio a distancia, ¿sí? Donde aclara cuál es el tipo de matrimonio que debe ser presentado ante el oficial público del registro civil, es decir, debe concurrir personalmente, ¿sí? Una vez que uno de los contrayentes concurre, supongamos, al registro civil de Mar del Plata, contrae matrimonio, ese acta que se manifiesta el consentimiento, no contrae matrimonio, dije mal, se presenta ante el registro civil y manifiesta su voluntad y presta su consentimiento para contraer matrimonio. Se celebra el acta, esa acta se envía al registro civil de, qué sé yo, Ushuaia, ¿sí? Y en Ushuaia el otro contrayente se presenta personalmente al registro civil y manifiesta su consentimiento. En el momento que manifieste el consentimiento el segundo contrayente, ahí es donde queda perfeccionado el matrimonio, ¿sí? En ese registro va a quedar perfeccionado. El tiempo para enviar la documentación es el de 90 días. Bien. Estamos entonces con el tema de matrimonio, modalidad ordinaria, y dentro de las modalidades extraordinarias tenemos el matrimonio en artículo mortis y el matrimonio a distancia. Es fácil esto, chicos, así que prueba del matrimonio, vamos rápido porque si no, no voy a llegar al tema nulidad, ¿sí? Hay una regla general que el matrimonio se prueba con el acta de celebración o con la libreta de familia. En el caso de que no tuviésemos la libreta de familia, se puede probar por la posesión de Estado. Ahora vamos a ver. El artículo 3 es de la ley 26.413, ¿sí? Habla de que este testimonio, libreta de familia, certificados y esto son instrumentos públicos. Bien. Cuando el 423 nos dice que cuando existe imposibilidad de presentarlos, la celebración del matrimonio puede probarse por otros medios, justificando esa imposibilidad. La posesión de Estado por sí sola no es prueba suficiente para establecer el estado de casados o para reclamar los efectos civiles. Es decir, no es prueba por sí sola, ¿sí? Lo que no quiere decir que no es prueba. Va a poder probarse si yo demuestro, acompañado con otras pruebas, testigos, fotos, qué sé yo, que yo contraje matrimonio. No tengo el acta, la perdí, el registro civil se quemó, desapareció porque el pueblo donde me casé, qué sé yo, se fue todo el mundo, desapareció y quedó como un pueblo fantasma y no hay constancia en ningún lado. Entonces, yo puedo probar, demostrando que desde hace tanta cantidad de años estoy conviviendo con esa persona, es decir, posesión de Estado,
acompañar pruebas de testigos, acompañar pruebas de fotos, que hubo una fiesta, que yo me casé, que estoy vestida de blanco, qué sé yo. Puedo aportar, es decir, no vale por sí sola, pero sí acompañada por otros medios de prueba. Profesora, Sí. y ahora con el registro de las personas, que es todo digital, vos solicitás las actas, todo digitalmente. Sí. ¿Esa acta digital tiene la misma validez como prueba? Sí. Cuando vos pedís Al no las estar... actas, todo acta de matrimonio, nacimiento, todas, cuando la pedís digital, te viene con un, ¿cómo se llama el cuadradito? El código QR, Sí. ¿sí? Bueno, que ese código Sí, QR sí. es lo que, no me pregunten cómo, no sé cómo, pero eso le da validez, ¿sí? Ese código Perfecto, porque es el antes nos que daban se el ve acta que con no se el puede. sellito de copia. ¿Cómo? Porque antes nos daban el acta con el sellito de copia fiel. Claro. Bueno, ahora vas a ver, Presencialmente. cuando a mí yo he pedido partidas de nacimiento y cuando las primeras que vinieron así y de defunción vinieron digital, yo dije, ¿esto qué es? Esto parece retrucho, se puede falsificar. Bueno, aparentemente no. Me dijeron que no, que con ese código QR, como que ese código no se puede falsificar. Bueno, no sé. Eso, el tema de por qué ese código QR no se puede falsificar me excede, pero aparentemente no. Uno cuando ve es como una fotocopia, uno pide una partida de nacimiento y es como si fuese una hojita 4, encima con la tinta, máquinas, son lugares públicos, así que generalmente hay escasez de elementos de oficina, por lo tanto, copias que parecen mal hechas, con poca tinta, pero me han dicho que ese código QR no se puede falsificar, así que bueno, no sé, veremos qué sucede. Bien, pero bueno, eso sería el acta de matrimonio. Bien, terminamos entonces con este puntito, estos primer puntito 6 y 7, que sería celebración y prueba del matrimonio. Vamos, esto ya se lo subí al campus, Miren cómo hago. Acá. Vamos a pasar al otro tema, que es el de nulidad. Bien, en este PowerPoint tienen impedimentos que ustedes lo vieron el viernes con la doctora Sinagra, así que yo lo paso de largo, pero como ella no les dio ningún PowerPoint, se los dejé, no los saqué de este PowerPoint, así ya por lo menos tienen algo, pero nosotros lo vamos a pasar, ¿sí? En ven, establecis, hay como un cuadrito donde habla de impedimentos dirimentes e impedimentos impedientes. Los impedimentos dirimentes, siempre la sanción va a ser la nulidad, en cambio en los impedientes nunca. Bueno, y ahí lo tienen detallado y después desarrollados los impedimentos aquí en particular, ¿sí? Hay un poquito el tema de matrimonio de personas menores de edad, ténganlo en cuenta en el tema de impedimentos, y ya pasamos a inexistencia y nulidad. Inexistencia, creo que, no sé, ¿les habló la doctora Sinagra de inexistencia? No, no llegamos, profe. Ah, bien. Bueno, es lo que veníamos, tiene que ver con lo que hablamos hoy, recién comenzando la clase, ¿sí? Esperen que ahí 172 no es el artículo. Esperen que agarré un Power viejo acá. Porque me quedó sin... ¡Ay, chicos! Les agarré... Bueno, esto no se lo bajen, por favor, que me equivoqué y puse... Ven que tienen los artículos anteriores. Esperen. Ya lo modificamos a esto. Sí. Agarré un PowerPoint viejo, anterior
¿De dónde lo saqué yo? Esperen, ya, que acá hay un error importante. Vamos a cambiar. Si me esperan un minutito. Vamos a modificar este PowerPoint y vamos a subir, déjenme ver dónde. Lo que pasa es que el que yo tenía que di el cuatrimestre pasado, no, hay algunas filminas que están borradas, que son justo las de nulidad, pero bueno, vamos a... Ya estamos, tengan un poquito de paciencia. A ver, 2020 yo no di nulidad, me parece, por eso se armó el problema. Quieren, a ver. Acá, pero este es el... Sí, este es este. Que yo se ve que lo saqué de acá. Ya estamos, si no igualmente no te preocupes que igualmente vamos a seguir. ¿Dónde puede estar? Si no, no hay problema. Ustedes tranquilos porque yo lo modifico, pero tenemos un problema porque no voy a poder... Claro, esto es este PowerPoint. Que no sé por qué... falta el... Este es ese. Bueno. Acá no puedo, no creo que esté. ¿Dónde puedo llegar a estar? Un poquito a ver si... Bueno, vamos a hacer con este PowerPoint que no... Pero no me gusta a mí este. Pero... Bien. Vamos a utilizar los dos, porque vamos a ver en este que no tengo la diferencia, pero sí la vamos a utilizar del otro. Profe, ¿puede ser que el Power sea uno que diga 2019? ¿Cómo? ¿Que el Power sea uno que diga 2019? Y sí, pero no sé Porque dónde está. se No lo lo paso por encuentro. WhatsApp si quiere. Porque yo tengo uno que había encontrado en el campus. Ay, claro, bueno, ese es el que yo no sé por qué se me fue y no lo pude encontrar. A ver,
Ahí se lo estoy pasando por WhatsApp. Pásamelo y yo automáticamente me lo mando por mail y ya, así la damos bien a la clase. Ahí está. Porque yo me faltaba, había 3 filminas que, ahí está, bien. Ahora yo ya me lo mando por mail y lo abrimos directamente. Cerrar todo lo otro así. A ver. No, este mismo que me mandaste es el viejo. No. ¿Qué se me hizo? A ver. Bueno, lo que sí vamos a detener, en esto sí nos va a servir. ¿Sí? La diferencia, porque esto es igual. Vamos a compartir. Esto sí nos va a servir. La diferencia entre matrimonios inexistentes y cuando hablamos de inexistencia de matrimonio, esto no es más el artículo 172, es el artículo, no recuerdo ahora el número, pero que hablamos hoy en la otra filmina, que se requiere el consentimiento prestado personalmente, antes decía por hombre-mujer, ahora no, por supuesto, ante el oficial público de registro civil. Si no se cumple con alguno de estos elementos esenciales, el matrimonio es inexistente. Y diferencia entre inexistencia y nulidad. Acá tienen en este cuadrito las consecuencias, es decir, cuando un acto es inexistente y cuando un matrimonio es nulo, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver que después, ya sea la nulidad absoluta o relativa, igualmente puede, ya sea el acto nulo, anulable, o nulidad absoluta o nulidad relativa, el matrimonio puede llegar a producir efectos igual en determinados casos. En cambio, cuando es inexistente, nunca va a producir ningún efecto. La nulidad se requiere de una acción de nulidad, que se interponga la acción de nulidad por aquellos que se encuentren legitimados. En cambio, la inexistencia puede ser declarada por cualquier juez en cualquier tipo de proceso y en cualquier momento del proceso. Es decir, un juez de una quiebra, a alguien le exhibe una partida de matrimonio para demostrar la titularidad de los bienes y el juez se percata que esa acta de matrimonio fue celebrada ante un párroco de una iglesia y no ante el oficial público del registro civil, puede declarar la inexistencia de ese matrimonio. Bueno, puede ser interpuesta por el Ministerio Público la nulidad, la inexistencia no. Bien, y otro cuadrito que también es importante, que tiene que ver con la teoría de la especialidad de las nulidades matrimoniales. Ahora, hasta hace unos años atrás, había ya autores que decían que las nulidades de matrimoniales no eran un régimen especial, sino que se aplicaban supletoriamente las nulidades de los actos jurídicos. Era como la mayoría de la doctrina estaba a favor de la especialidad. Hoy ya es unánime, ¿sí? Porque aquellos que estaban a favor de la subsidiariedad, ¿sí? De aplicar subsidiariamente las nulidades de los actos jurídicos, ya no están más en esta vida. Entonces,
hoy podemos decir que el régimen matrimonial es un régimen especial, ¿sí? Que solamente hay nulidades causales de nulidades, aquellas que están expresamente establecidas, ¿sí? No podemos aplicar otras causales u otros supuestos no contemplados en la sección del código que habla de nulidades matrimoniales. Es decir, no nos podemos ir a las nulidades de los actos jurídicos en general. ¿Por qué? Porque tienen un régimen especial, ¿sí? Y ahí vemos las diferencias de aplicar un régimen especial o ir subsidiariamente a las nulidades de los actos jurídicos, que no es así. Ya ahora es unánime la posición del régimen especial de las nulidades matrimoniales. Está mal el artículo, ¿sí? Donde tengo el código, tengo un cachito, lo cambiamos, pero hasta acá lo vamos a... Profe, me parece que la pantalla no sé si, me parece que compartió la pantalla, pero de manera estática, porque quedó en nulidades matrimoniales la diferencia entre nulidades de actos jurídicos y nulidades matrimoniales. Ay, Quedó qué así su pantalla. desastre hoy todo. O mañana la hacemos de vuelta, si no esta clase, chicos, porque no se puede así. No se puede. Yo le pido 1000 disculpas, pero bueno. Generalmente, aparte lo chequeé hoy, pero ayer, anoche, que tuviese los power, qué sé yo, pero no me di cuenta que no tenía... No, porque aparte, a partir de acá ya sí, sobre todo en nulidad relativa, se han modificado muchas cuestiones, así que lo debemos cambiar. Vamos a hacer una cosa, vamos a dejar acá la clase, y mañana, como mañana la clase era la de efectos personales del matrimonio, que es una pavada, es muy fácil, el tema de deberes y derechos, ahora no tiene trascendencia porque era importante cuando teníamos las causales subjetivas de divorcio. Ahora que no hay causales subjetivas, el incumplimiento de algún deber o derecho de los del matrimonio no tiene sentido, pues son deberes morales nada más, con lo cual la podemos hacer mucho más rápido. Así que vamos a detener la clase, pido 1000 disculpas, son cosas que pasan, y mañana la damos como corresponde, ¿les parece? ¿Sí? Lo de nulidad, entonces, esto yo ahora lo voy a sacar del campus y les voy a poner, para alguno que no haya estado presenciando la clase, la vamos a dar de vuelta, ¿sí? A esta clase, porque no se puede así. ¿Estamos? ¿Les parece? ¿Sí? Sí. Bueno, profe, no hay Sí. problema. Morena Caparrós me mandó un mensaje, lo vi por el campus, le contesté, porque no sabía, no me dijo si era, en el campus me aparecen todos los mensajes de alumnos de contratos y de familia, no sabía si era de contratos o de familia. Morena, te contesto, ¿por qué ustedes tienen el cronograma cuando ya saben qué clase se va a dar y tienen los manuales si quieren ir leyendo? El material no se lo subo antes porque el material es de clase. El PowerPoint ayuda a la clase, no tiene sentido que se los mande antes, porque van a ver pantallas con cosas que dicen que la tienen en los libros. Así que por eso no te subo los Power antes. El Power es complemento de la clase. Si llego a subir algún material tipo texto, ahí sí se los voy a subir con anticipación para que lo tengan. Pero cuando son PowerPoint, el Power acompaña la clase, ¿sí? Así que, bueno, espero haber... Gracias, profe. Claro, yo me refería justamente a esos fallos, a algún PDF que, por ejemplo, suben o algo de eso, si eso se podía subir antes para Si llego a subir algo de eso, te lo voy a subir antes. Entonces, no, los Power no, era más que nada los PDF, porque a veces son medio largos, entonces para ya tenerlos más o menos leídos antes de la clase. Sí. Bárbaro, bárbaro. Bueno, chicos, muchas gracias. Finalizamos acá y disculpas. Dale, muchas gracias.